Bien, acá tenemos el pañito bien de cerquita. Miren qué belleza. Este es todo un clásico. Lo vemos desde agarraderas, como podría ser esta. Tranquilamente le ponemos una telita por detrás para que no quede tan calado y nos quemamos los dedos. Pero los he visto en sacos, en mantillas, en remeras, porque según el grosor del hilado, el tipo de hilado, pueden salir más pequeños, más grandes. Este está tejido bastante gruesito porque acá tengo una hebra doble que también puede ser un algodón más grueso si lo quieren hacer en algodón como está hecho este. Pero también lo pueden hacer en lana, en caminos de mesa, en cortinas. Esta trama tan linda, incluso los dibujos que podemos hacer, que en esta muestra que vamos a hacer, o como lo vieron en el trabajito terminado, le vamos a hacer en diferentes posiciones estas estrellitas o estas florcitas que forman con otros colores. Divino, incluso lo pueden combinar con 2 colores, nada más no hace falta tener muchos colores o solo una gama. Este está con el fondo amarillo bebé, lo vamos a hacer ahora en blanco, pero bueno, hay infinidad de formas que podemos darle. Puede ser en rectángulo, puede ser cuadrado, puede ser solamente un zócalo, simplemente con 2 hileritas y bien a lo largo. Puede ser el centro de una cortina y a los lados le colocamos alguna tela que nos guste. Bueno, chalecos. Hay infinidad de trabajos, de proyectos para hacer con esta trama que es preciosa. Y vamos a hacer así. Miren, la base es una trama de cuadraditos con un calado en el entremedio de cada uno de ellos. Acá tengo una aguja 3,5 para tejer esta hebra doble, que puede ser una hebra sola un poquito más gruesa también. Entonces lo voy a dejar por ahí a este. Y vamos a calcular, para hacer este tipo de dibujo, porque pueden ser cuadraditos más pequeños, pero para hacer este tipo de dibujo, que cada cuadrado tiene 7 puntos, van a calcular un múltiplo de 8 puntos más 3. Esos 3 extras van a ser el de orillo de aquí y estos 2 que finalizan el dibujo, ¿sí? Entonces, recuerden, múltiplo de 8 más 3 puntitos. Al menos así lo hice y así quedó muy bonito. Entonces ahora yo voy a tejer 27 puntitos para volver a hacer esta pequeña muestra. Que así como es una muestra, también como les mencionaba, puede ser en una agarraderita, como lo hemos visto mucho, un paño para apoyar la pava, para apoyar algo, una taza o para poner en una mesa de luz o en alguna cómoda o en algún mueblecito, bueno, o en alguna bandeja. Miren qué bonito, porque esto se presta para mucho, mucho, mucho. Entonces, acá voy a tejer 27 cadenas. Tengo esta pequeña hilera con 27 puntos. Vamos a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta. Esta primera hilera va a ser toda de calados. Una cadena de separación para formar la primera ventanita, o ahí, salto un punto y en la próxima una vareta, o calados, o con el nombre que ustedes conozcan, este tipo de calado. Hacemos una cadenita, saltamos un punto de base y una vareta. ¿Ven? También celditas, como los llamo muchas veces. ¿Ven? Se hacen unas celditas, unas pequeñas ventanitas. Hacemos toda la hilera con este calado. Muy, muy fácil, muy divertido y precioso. Es un trabajo precioso. Así me quedo tejiendo a lo largo de estas 27 cadenitas. Aquí tengo todas las celditas que estaba buscando. Ahora voy a girar, levanto la vareta de orillo y en cada orillo va a ir calado y por supuesto un calado entre medio de cada cuadradito. Entonces vamos a hacer así. Las 3 cadenitas para mi primer vareta, una cadena de separación y aquí comienzan los cuadraditos a formarse. O sea, este caladito es el de orillo, el calado de abajo. Acá voy a formar el primer cuadradito o rectángulo, depende cuántas hileras vamos a hacer en cada uno de estos dibujos. Vareta sobre vareta, vareta
en donde dejamos la cadenita al aire. Acá viene vareta sobre vareta. Así vamos a tejer 7 puntos de vareta corridos. ¿Ven? Esta va a ser la base de ese pequeño cuadrado. Tengo 4 puntos, el quinto, el sexto y el séptimo. Hasta aquí 7 puntitos corridos. Ahora vamos a separar este cuadradito del próximo. Entonces volvemos a hacer un calado. Cadenita al aire, salto esta cadena de base y comienzo a tejer nuevamente con 7 varetas de corrido. Ya puedo formar mi segundo cuadradito. Miren qué simple, es un trabajo muy simple y sobre todo entretenido porque luego vienen los colores. Ustedes le van a dar el largo que quieran, el ancho que quieran, depende para qué proyecto van a utilizarlo. Ahí está, tengo mi segundo cuadradito, o por lo menos la base, todavía no está el cuadradito formado. Nuevamente el calado. Y así van a ir tejiendo el largo que ustedes hayan decidido según el proyecto. Recuerden que en los orillos y en la base viene, acá me salté un punto, viene el calado para separar. Ahí. Estamos llegando. En esta segunda hilera, ahí, acá terminé con el último cuadradito, vuelvo a hacer el calado, cadenita, salto esta cadenita que queda al aire y tejo la vareta de orillo. Cadenita, giro, vuelvo a hacer el calado, ahí en el orillo. Y acá, en este pequeño cuadradito, vamos a formar ahora el calado central. Este caladito que luego vamos a bordar y a decorar con algún hilo de color. Necesitamos hacer ese cuadradito. Entonces, acá voy a tejer, recuerden, eran 7 puntos. Vamos a tejer 3. Una cadena al aire, salto este punto y tejo la vareta en el próximo. Entonces así formamos ese caladito central de cada cuadradito. Y siempre van a repetir estos movimientos. Todavía faltan 2 hileras más, pero después van a ver que tienen que repetir una y otra vez el mismo movimiento. Por eso es un trabajo muy simple. El calado siempre vamos a respetar esa línea que nos separa un cuadrado del otro, siempre con un calado. Y cuando nos toque hacer el caladito central, es una cadenita al aire, saltamos un punto. ¿Vieron qué fácil? Hay trabajos que son realmente bellísimos con esta trama. Acá formo el calado de separación y continúo con el último cuadradito. Ahí formo ese pequeño ojal que nos va a permitir formar esa especie de flor o estrella. Acá viene el calado de orillo, la vareta, giro. Nuevamente formo el calado de orillo, eso va a ser así hasta el final. Y ahora tenemos que cubrir este calado porque se va cerrando el cuadradito. Entonces, ahora vamos a tejer los 7 puntos corridos. O sea que donde está la cadenita paso por debajo o pinchan el punto si les gusta más. Esperen que acá se me hizo un matetito porque se estaba terminando este ovillo. Ahí está. Ven, acá tenemos que cubrir ese punto que nos falta, así terminamos de formar este pequeño cuadrado. Ahí. Termino con las 7 varetas, como en la primera hilera de cuadrado. Acá 3, una cadena al aire y 3, y acá en este último
esta última hilera del cuadrado las 7 varetas de corrido. El calado lateral lo respetamos hasta el final. Lo vamos a ir repitiendo. Ahí. Bueno, así me quedo tejiendo hasta el final y ya les muestro cómo continúa. Bien, aquí llegué al final de esta pequeña muestra y ahora se reinicia. ¿Pero cómo se reinicia? Desde este calado que hicimos en la primera hilera. Miren, giro mi trabajo, el calado de orillo, ya saben, lo vamos a hacer hasta el final. Y esta hilera es toda caladita, o sea, toda de celdita, como la primera hilera. Acá tejo en esta vareta, salto a la próxima en la que viene. Siempre separamos con una cadena en la que viene. Ahí. Separo con una cadena en esta última vareta del cuadradito. Separo con una cadena y ya me encuentro con el calado que separa cada cuadradito. Miren qué simple. Una trama muy, muy bonita. Así solito como está, sin ni siquiera poder hacerle esas estrellitas o esas flores de colores, así esta trama para prendas o como les mencionaba para cortinas, queda muy, muy lindo. Bueno, me quedo tejiendo porque es así de simple, caladito todo. Ahí terminé con el calado. ¿Vieron lo que les mencionaba? Que si queremos hacer un zócalo, podemos hacer un cuadradito o dos y hacen el zócalo de una cortina, por ejemplo. Entonces, miren qué bonito. Y ahora es simplemente repetir. Reiniciamos con las 7 cadenas de corrido. Miren, giro. Hago el calado de orillo. Y se reinician los cuadraditos, tejiendo las 7 varetas de corrido y volvemos a repetir este mismo movimiento que hicimos con los cuadraditos anteriores. Miren qué fácil. Acá no se pueden quejar, ¿eh? Esto viene y vieron cuántas ideas para utilizar esta trama que yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Pero recuerden que aquí nos dedicamos mucho a los principiantes. Miren qué bonito. Vamos a repetir este movimiento. Acá nace como esta hilera, después viene la hilera del caladito, después viene la hilera que cierra el cuadrado y después viene otra vez la hilera del calado. Así yo me voy a quedar tejiendo una pequeña muestra como esta y ya les muestro cómo seguimos jugando con los colores. Bueno, acá tengo terminada esta pequeña muestra. Miren cómo quedan los caladitos, ¿ven? Bueno, en estos caladitos es donde vamos a jugar con colores. Yo le veré una agujita de estas laneras, cualquiera puede ser. Esta tiene mucha punta, pero bueno, no importa. Vamos a usar igual. Y vamos a empezar a jugar con colores, los que ustedes quieran. Obviamente que si ustedes hacen esta misma hilera un largo, no sé, un ejemplo, 80 centímetros, 70 centímetros, pueden hacer un centro de mesa tranquilamente y quedaría divino. Entonces vamos a empezar a trabajar para hacer este tipo de florcitas. Esta tiene una vueltita cada uno, pero pueden hacer 2 o 3 vueltitas por cada uno de estas puntadas. Y ahí les muestro. Acá voy a pinchar porque tiene un pequeño nudito. Ahí. Para sujetar este primer pétalo. Al menos yo lo hice así, con un pequeño nudito. Ahora me quedo para acá, me tendría que haber quedado para atrás, pero bueno, no importa. Y vamos a ir en cada una de las esquinas, pero eso es opcional. Ustedes van a ir viendo cómo quieren jugar. Ahí, voy a entrar en este huequito y vuelvo a salir en el centro. Yo le voy a dar una pasadita nada más en cada uno de lo que sería el pétalo de la flor. Pero ustedes le pueden dar 2 o 3, entonces esa florcita va a quedar como más gordita. De acá del centro paso al siguiente calado y vuelvo a salir en el centro. Miren qué simple. Ahí.
Se hace como una especie de margarita. Acá le pifié, el nudito me tenía que haber quedado para atrás, pero bueno, a ver si lo puedo solucionar. Ahí lo mando. Lo mandamos de prepo. Y así, vamos a ir cada uno de los calados y salimos siempre al centro. Y vamos a ir girando hasta completar todos estos calados. Podemos ir girando el cuadradito. ¿Ven? Ahí. Y salgo al centro. Sin ajustar mucho, solo le vamos a dar el largo que nos pide cada uno cada una de estas distancias. ¿Ven? Ahí. Pues si apretamos mucho se va a fruncir. ¿Ven? Acá en los costados va a quedar más cortito. Ven que yo le estoy dando solo una pasada. Ustedes pueden darle varias pasadas si lo desean. Obviamente, como siempre lo menciono, porque es mi estilo, con hebra doble estoy usando yo, pero lo pueden usar con una hebra simple. Siempre lo menciono, pero bueno, eso para los nuevitos que no entraron nunca al canal y están conociendo esa forma loca que tengo de esa manía de querer tejer con hebra doble. Cuando llego aquí abajo, ya usé este caladito, me tocaría este. ¿Ven? Ahí. Y así. No les mencioné el largo. Van a tener que hacer una hebra bastante larga, si no tienen que anudar, como me parece que me va a pasar a mí, que me quedé cortita. Me quedan 2, 3, 4 puntos y no, me va a faltar hebra. Acá le pifié. Bueno, esta última la voy a dejar por detrás, hago un nudito y vuelvo a enhebrar. Acá voy a hacer un nudito, o le dejo ahí una hebrita para hacer un nudo con la hebra que viene nueva, porque me quedé corta. Ahí. Esta vez me voy a asegurar de que quede. La voy a dejar acá el corte. Así esta colita me queda para anudar. Enhebro de nuevo y termino la florcita. Bien, acá estoy de nuevo con la hebrita nueva y termino de completar cada uno de los calados. En cada uno de los calados va una pasada, ¿ven? Ahí. Me quedaban estos 3, como me quedé cortita. Ahí. Y me queda este otro. Ahí. Entonces, ahí yo completé la florcita, pero como les mencionaba, ustedes le pueden dar otra pasada más si lo desean, o le dan 2 pasadas a medida que van haciendo cada uno de estos pétalos. Acá atrás me quedaría anudar, que yo tengo un lío bárbaro porque tuve que poner una hebra nueva, que voy a hacer así, y dejo la colita para después hacer un buen nudo. Ahí. Ustedes recuerden, después todo esto hay que anudar y esconder. Y así vamos a ir haciendo con los colores que ustedes elijan. A mí me gustó estos tonos. Voy a enhebrar otra, pero esta vez la voy a enhebrar bien larga. Porque recién le pifié lindo. Ahí me faltaron unos petalitos. Ustedes eligen los colores que más les guste. Y van haciendo esas florcitas. Hay muchas formas, ustedes lo van a ver, de cómo bordar. Algunas personas, por ejemplo, bordan este rinconcito así. Otros dejan el centro sin bordar y bordan los lados. Otros bordan, no sé, estos 3 y estos 3 y quedan estos libres sin bordar. Otros los bordan todos juntos, como estos, que están todos bordados de muchos colores. Hay gente que los borda con 2 colores, el fondo de un color, y con otro tono bordan todos los cuadraditos del mismo color. Eso es cuestión de jugar. Ahora les voy a mostrar una segunda florcita, pero ya vieron cómo se hace. Y también vieron que a mí me quedó corta la hebra. Así que ustedes pongan un poquito más de hilo o lana, según con qué lo vayan a tejer. Y el nudito también, procuren que quede atrás. No como el mío, a este le voy a dejar una colita larga. Ahora a este no me va a sonar porque ahora sí le dejo una colita larga. Entonces, el nudito ahora lo voy a tomar por detrás. Ahí. Pero el nudito es más que nada para sostener mientras voy bordando. Ven acá, lo voy a dejar ahí. Después le corto el sobrante. Ven. Ahí. Como esta aguja tiene mucha punta, no quiero, ahí está, agarrar estas hebritas.
Ahí. Entonces lo doy vuelta. Bueno, el del centro yo lo quería hacer en rosa, pero charlando me distraje. No importa, lo vamos a hacer con violeta. Y repetimos. Les mencionaba, pueden pasar 2 pasadas, 3 pasadas, si ustedes quieren hacer los pétalos como más gorditos. Pero miren qué fácil y qué bonito trabajo. Ahí es como ir envolviendo, simplemente. Un trabajo muy, muy simple. Acá si tenemos niñas o niños que quieren aprender, bueno, les podemos dar estos trabajos que son más simples, como para que se vayan interiorizando de qué se trata este arte divino que, bueno, yo lo aprendí de muy chiquita, así que los niños enseguida enganchan cuando algo les gusta. Y miren qué trabajo fácil para que puedan empezar, iniciarse también. Niños y no tan niños, la gente grande también les gusta. Bueno, así, simplemente así vamos a ir girando. Yo tengo que acomodar mis hebritas por haber elegido doble. Ahí está. Ahí vamos acomodando. Y vamos bordando en definitiva. Bastante rústico. No se olviden que acá en la esquina también tenemos que pasarlo. Porque por ahí de acá saltan acá. Que también podría ser una opción, ¿no? A mí me encanta cuando las cosas quedan diferentes. Al menos es lo que más me gusta. Uno ve un trabajo hecho, pero siempre poner la cuotita o poner la impronta nuestra, o ponerle ese detallito que nos gusta más. Eso es lo divertido de cuando uno hace cosas artesanales, porque puede ser crochet, pero puede ser cualquier otro tipo de artesanía, y es lindo ir cambiando. Ahí. Ya di toda la vuelta, miren. Cuando doy toda la vuelta, en el último punto, ahí me voy a quedar porque yo tendría que anudar. Ahí. Lo doy vuelta y lo llevo como para hacer un nudito aquí. También lo voy a dejar medio largo, así busco esa hebrita que quedó y vuelvo a hacer un nudo. Y con la aguja luego lo voy a esconder. Por eso voy a cortar una hebrita ahí medianamente larguita. Y yo después con tranquilidad voy a esconder esas hebras. Bueno, acá tengo un celestito, acá tengo otro lila y el rosa que pretendía ponerlo en el medio, lo voy a poner de este lado. Miren qué bonito, y vamos a hacer distinto el bordadito a este otro. Pero es básicamente lo mismo, solo elegimos sectores como para bordar. También podría bordar acá y estos tres dejarlos libres. El largo ya lo saben, ustedes van a elegir, el ancho también, así que me voy a quedar bordando para terminar esta pieza, pero ya lo han visto en la presentación, el trabajo terminado, queda divino. Y proyecten ideas, proyecten lo que más les guste hacer, dónde lo pondrían, si lo quieren hacer con hilo, si lo quieren hacer con lana. De todas maneras queda bonito, y bueno, espero que se diviertan, que lo hagan con compañía, para seguir disfrutando de este arte maravilloso. Espero que les haya gustado, les dejo mi cariño, un besote grande, nos vemos en otro tuto, yo me quedo a terminar. Un besito, chao, gracias.